Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos a Ecuaciones Diferenciales Exactas y Factor Integrante. Bueno, de hecho, hoy es jueves, entonces una amiga de mi hermana que se llama Daniela, me pidió, le dijo a mi hermana que si me podía decir que si podía hacer un video sobre el factor integrante de ecuaciones diferenciales o factor de integración. Y entonces estaba pensando en hacer un día que fuera como de sugerencias o de requests. Entonces, pues qué tal los jueves. Entonces, gracias por lo que pediste, Dani, y vamos a verlo entonces. A ver, Dani pide factor integrante, pero pensaba dar un poco de background de lo de las ecuaciones diferenciales exactas para saber, pues, para qué rayos sirve el factor integrante realmente, ¿no? Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial exacta? A ver, nosotros a veces tenemos ecuaciones diferenciales que son como de la forma m de x, y, o sea, una función de x y de y más otra función de x y de y que multiplica a nuestra y', o sea, a nuestra derivada. La y la estamos pensando como tal vez como una función de x, y entonces tenemos una función que mezcla tanto a la x como a la y más una función que mezcla tanto a la x como a la y, que está multiplicando a pues nuestra función que nosotros queremos encontrar la solución. Entonces esta es nuestra función incógnita básicamente, y esto pues digamos igualado a 0 para que esté homogéneo. Si esto no estuviera igualado a 0, pues simplemente pasamos todo para el mismo lado para que quede igual a 0 y sea más fácil de visualizar. Un ejemplo podría ser que nosotros tuviéramos, no sé, x cuadrada más y cuadrada más x cuadrada menos y cuadrada y' igual a 0. Y que te digan, a ver, resuélveme esa ecuación. Entonces, una manera que normalmente tenemos de escribir a este tipo de ecuaciones es, digamos, a la y', nosotros la escribimos como dy en dx. Eso está perfectamente bien. Entonces, nosotros tenemos m de xy más n de xy por dy en dx igual a 0. Y entonces pues las personas han dicho, pues ¿por qué no multiplicamos todo por dx, por el diferencial de x? Si multiplicamos de este lado, multiplicamos también de este lado, pero pues 0 por cualquier cosa es 0, y entonces nos queda m de x, y dx más n de x, y de y, pues igual a 0. Entonces esta es una forma de expresar a la misma ecuación, solamente que a mí, esto es lo que realmente significa. Esta es una manera un poco informal de expresarla, pero realmente es la manera más útil. Entonces, pues vamos a quedarnos con esta expresión de aquí. ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Pues esa es la cuestión, ¿verdad? No es nada fácil. A priori esto podría ser bastante complicado, pero al igual que por ejemplo con las integrales y las derivadas, se han desarrollado varios métodos y técnicas para resolver estas ecuaciones diferenciales que no son nada sencillas. Entonces alguien se dio cuenta que debió haber sido muy listo. Me pregunto quién habrá sido, a lo mejor algún Bernoulli o Poincaré, probablemente Poincaré, que si nosotros tenemos una función que va de R2 en R, ¿qué quiere decir esto? Simplemente que esta es una función que toma dos incógnitas, x, y, o dos variables, y nos regresa un solo valor. Entonces pues esto podría ser, por ejemplo, f de x, y igual a, no sé, x entre y. Entonces esto ya es un solo número, cualquier cosa así. Entonces se dieron cuenta de que si nosotros tomamos a f, que sea una función así de dos variables en una, y nosotros hacemos el diferencial de f, entonces el diferencial de f es la parcial de f con respecto a x de x más la parcial de f con respecto a y de y. Y entonces alguien vio esto y dijo, oye, pero esto se parece bastante a esto que tenemos aquí arriba. Si nosotros hacemos a nuestra m igual a nuestra parcial de f con respecto a x, y hacemos a nuestra n igual a nuestra parcial de f con respecto a y, pues esto queda bastante bien, se ve exactamente igual, excepto que aquí nosotros tenemos igualado a 0. Y entonces nos podemos preguntar, ¿cuándo un diferencial de f es igual a 0? ¿Cuándo la derivada de algo es igual a 0? Pues la respuesta es cuando ese algo es igual a una constante. Entonces, si nosotros tenemos
que nuestra f de x, y es igual a una constante, entonces el diferencial de f va a ser el diferencial de una constante que es igual a 0, ¿sí? Cuando derivamos una constante nos da igual a 0. Entonces, si nosotros tenemos f de x, y igual a constante, entonces el diferencial de f que va a ser igual a 0 va a ser igual a la parcial de f con respecto a x de x más la parcial de f con respecto a y de y. Y entonces, si nosotros de alguna manera mágica tuviéramos que esto lo podemos hacer nuestra m y esto lo podemos hacer a nuestra n, entonces ya acabamos. Nuestra solución es simplemente nuestra f. Esa f que nosotros encontramos que tenemos que esto es m y esto es n, f igual a c. Esto ya es una cosa que relaciona a nuestra y con nuestra x. Tenemos una constante ahí, pero pues en las ecuaciones diferenciales siempre nos queda una constante o varias, pero ya no tenemos ecuación diferencial, aquí ya no tenemos ninguna derivada. Entonces pues de alguna manera, si nosotros quisiéramos poner a y como función de x, pues podríamos, por ejemplo, despejar a y de aquí, y entonces ya tendríamos a nuestra solución de la manera bonita. Si no, pues esta sería una solución a la que le llamaríamos implícita, porque la y no está despejada, pero de todas formas es una solución, ya no tenemos derivadas, y eso es lo que estamos buscando. Entonces, si nosotros tenemos que nuestra ecuación diferencial m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0 es tal que existe una función f que toma dos variables y te regresa una, de tal manera que la parcial de f con respecto a x es m y la parcial de f con respecto a y es n, entonces se llama exacta. ¿Por qué exacta? Porque exactamente dio igual a la derivada con respecto a x y a la derivada con respecto a y de una función diferenciable f. Entonces los planetas se alinearon para que fuera exactamente eso, lo cual no digo que sea imposible, pero en la vida real no va a ser muy común. Sin embargo, hay trucos para darle la vuelta, que justo es lo del factor integrante. Y además, si tenemos esto, entonces le voy a poner en este caso f de x, y igual a constante es solución. Y pues la prueba sería esto que acabamos de hacer aquí arriba, ¿verdad? Pero quedan por lo menos dos preguntas. A lo mejor quedan más, pero yo tengo dos preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo sé si mi ecuación diferencial es exacta? O sea, sí, existe una función f, pero ¿qué función f? ¿De dónde la voy a sacar? ¿Me la voy a sacar de la manga? Pues a lo mejor sí, pero por lo general no. Entonces, ¿cómo le hago? Número 2, si yo supiera que es exacta, ¿cómo calculo a esta función f? Porque pues sí existe la función f, pero ¿cómo la saco? Yo lo que quiero es poder calcular, poder tener un procedimiento para poder hacer las cosas. Entonces, número 1, si f es derivable, y con derivable me refiero a que es derivable una infinidad de veces, que la puedes derivar 2 o más veces, bueno, déjenme especificar, 2 o más veces. Y con derivadas continuas, entonces nosotros tenemos un teorema que dice que si yo derivo a f con respecto a x y luego vuelvo a derivar a f, pero ahora con respecto a y, eso es lo mismo que si yo derivara a f con respecto a y y luego volviera a derivar a f, pero ahora con respecto a x. Quiere decir que el orden de las variables con respecto a las que yo derivo no afecta el resultado final. Puedo derivar primero con respecto a x y luego con respecto a y, o primero con respecto a y y luego con respecto a x, y me debe dar lo mismo. Entonces eso nos dice que si m es la derivada de f con respecto a x y n es la derivada de f con respecto a y, entonces la derivada de m, pero ahora con respecto a y, esto es la derivada de f con respecto a x, ¿verdad? Eso es m, pero la vuelvo a derivar, pero ahora con respecto a y. Pues esto tiene que ser lo mismo que la derivada de f dos veces con respecto a y y luego con respecto a x, pero esto es lo mismo que la derivada con respecto a x de n, porque n es la derivada de f con respecto a y. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos nosotros? Que la derivada de m
con respecto a y tiene que ser igual a la derivada de n con respecto a x. Y resulta que esta no es solo una condición que se tiene que cumplir pues para que esto pueda pasar. O sea, si esto pasa, entonces pasa esto. No solo es una implicación, sino que va a resultar que esto va a ser un sí y solo sí. Es decir, esta es la condición suficiente que nosotros necesitamos para determinar que la ecuación es exacta. Entonces, esto resuelve a la pregunta número 1. ¿Qué prueba puedo hacer yo para saber si mi ecuación es exacta? Y la respuesta es que la prueba de que las derivadas cruzadas coincidan. Es decir, que la derivada de m con respecto a y, o sea, derivo a la m con respecto a la otra variable, tiene que ser igual a la derivada de la n con respecto a la x, o sea, la derivada de la n con respecto a la primera variable. Entonces, esta yo le llamo la prueba de las derivadas cruzadas, y porque viene de este resultado de aquí. Ok, entonces, ahora la pregunta, bueno, supón que yo ya sé que mi ecuación es exacta. ¿Cómo calculo yo a la f? Pues si nosotros tenemos que, ya sabemos que nuestra f es la parcial, nuestra m es la parcial de f con respecto a x, entonces yo puedo integrar de los dos lados con respecto a x. Y no voy a poner la d de x que se pone normalmente en la integral, sino que voy a poner una diferencial como parcial. A esta integral le llaman a veces algunos la integral parcial. ¿Por qué? Porque f a priori depende de x y de y. Sin embargo, solo estamos integrando con respecto a x. ¿Eso qué va a implicar? Que nosotros, por el teorema fundamental del cálculo, o sea, el que dice que la integral de la derivada es igual a la función original, tenemos que esto es nuestra función original, pero más una constante. Sin embargo, como nosotros estamos integrando solamente con respecto a x, o sea, estamos haciendo como una integración parcial con respecto a x, nuestra constante, le voy a poner constante 1, va a ser una constante que va a depender de y. ¿Por qué? Porque y es constante con respecto a x, o es constante para x. Entonces, pues nosotros vamos a tener que nos falta algo de información, porque nosotros tenemos a f, pero tenemos nosotros también aquí a una constante que nos falta determinar. Es decir, si nosotros despejamos, tenemos que f va a ser nuestra integral de m parcial x, o con respecto a x parcialmente. Pero bueno, como esto es una constante, déjenme ponerle aquí menos, que no afecta realmente. La constante puede ser positiva, negativa, da igual. Más una constante que solo depende de y. Entonces, nosotros podemos calcular esta integral, pero ¿y la constante cómo la obtenemos? Pues ahí es en donde viene la parte de la n. Nosotros tenemos que n es la parcial de f con respecto a y. Entonces, de nuevo, si nosotros integramos de los dos lados, pero parcialmente con respecto a y, entonces esto va a dar f, pero de nuevo le voy a poner menos una constante, pero que ahora esta constante solo va a depender de x, porque la x es constante respecto a y. Entonces nosotros vamos a tener, si despejamos, que f es igual a la integral de n con respecto a y más una constante c2 que solo depende de x. Entonces nosotros tenemos que f es igual tanto a esto como a esto. Entonces, para determinar a nuestras constantes c1 y c2, lo que nosotros tenemos que hacer es igualar a estas dos, ¿verdad? Porque finalmente ambas son iguales a f, y ver cómo podemos nosotros ajustar a nuestras constantes c1 y c2 para que se empaten y se dé esta igualdad. Y entonces ya vamos a tener nosotros que nuestra f va a ser igual a esa función que nosotros vamos a generar, empatando a las constantes que nos faltan de determinar. Constantes entre comillas, porque en realidad sí dependen de las variables, pero solo de una. Entonces eso va a ser bastante interesante. Ese es más o menos el background. Claro que déjenme hacer un ejercicio para que quede súper bien asentado esta parte y después poder seguir con lo del factor integrante. Entonces, el ejercicio ejemplo que tengo aquí dice 4xy al cubo más 3y cuadrada más 1 de x más 6x cuadrada y cuadrada más 6xy de y igual a 0. Entonces, es muy fácil simplemente identificar a nuestra función m y a nuestra función n, ¿verdad? La m es la que acompaña al de x, la n la que acompaña al de y. No hay dificultad en eso.
Entonces vamos a comprobar primero si nuestra ecuación es exacta. ¿Cómo comprobamos si nuestra ecuación es exacta? Pues haciendo la prueba de las derivadas cruzadas. Entonces la m con respecto a la cruzada tiene que ser igual, bueno, déjeme poner signos de interrogación, igual a la n con respecto a la otra. Entonces, a ver, vamos a calcular. Parcial de m con respecto a y. Esto sería, tenemos el 4, baja un 3xy y esto se queda al cuadrado, porque bajo eso, más 3 veces, y luego tenemos un 2 y baja un... el 2 se vuelve un 1, entonces y a la 1 más 1, entonces la derivada de la constante de 1 es 0, entonces así queda. Entonces esto sería 12xy cuadrada más 6y. Ahora, ¿cuánto es la parcial de n con respecto a x? Sería 6 por 2, x, baja el 2 se vuelve un 1, entonces x a la 1, y cuadrada, más, y aquí el 6 se queda igual, la x se va y simplemente queda y. Entonces, pues esto ya es 12xy cuadrada más 6y. Entonces, la respuesta es sí, es exacta. Entonces, ya que tenemos que sí es exacta, tenemos que encontrar a nuestra f, y estas fórmulas de aquí, digamos, van a ser nuestra clave para encontrarla. Entonces, ya sabemos que f, que la parcial de f con respecto a x es m, y que la parcial de f con respecto a y tiene que ser n. Entonces, si nosotros integramos con respecto a x de este lado, nosotros tenemos que f es la integral de m con respecto a x más, obviamente, su constante que depende de y. Entonces vamos a calcular esto. A ver, sería la integral de m, que m es igual a esto de aquí, 4xy cúbica más 3y cuadrada más 1, todo esto de x más nuestra constante 1 de y. Entonces vamos a integrar solo con respecto a x. Entonces la primera queda 4x cuadrada sobre 2y al cubo más, va a ser 3xy cuadrada más x, es decir, esto es, bueno, y más la constante de integración, es decir, esto es 2x cuadrada y cúbica más 3xy cuadrada más x más constante 1, que depende de y. Y ahora nosotros tenemos que hacer la integral que viene de que la parcial de f con respecto a y es n. Entonces esto es la integral de n parcial de y más constante 2 que depende de x. Esta va a ser otra constante, pero esta vez, bueno, constante entre comillas porque depende de x. Entonces esto es la integral de, a ver, ¿cuánto vale n? N es 6x cuadrada y cuadrada más 6xy, y vamos a hacer la integral con respecto a y pues más nuestra constante. Entonces esta integral es 6x cuadrada y luego y se vuelve al cubo y entre 3 más 6xy se vuelve al cuadrado y entre 2, y eso es todo, más nuestra constante, es decir, esto es 6 entre 3 es 2x cuadrada y al cubo más 6 entre 2 es 3xy cuadrada más constante 2. Entonces tenemos nosotros este resultado y este resultado. Nosotros queremos que eso sea nuestra f. Entonces esos dos resultados que nosotros obtuvimos tienen que ser iguales. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente los igualamos para ver cuánto tienen que ser nuestras constantes. Entonces lo que yo voy a hacer es igualar primero lo que obtuvimos aquí, digamos en este asterisquito, y lo que obtuvimos en doble asterisquito. Entonces esto da 2x cuadrada y al cubo más 3xy cuadrada más x más c1 de y igual a 2x cuadrada y al cubo más 3xy cuadrada más c2 que depende de x. Entonces aquí vemos que podemos cancelar un montón de cosas inmediatamente. Este se va con este se va con este, y ya, es todo lo que podemos cancelar nosotros. Entonces nos queda que x más c1 de y es igual a c2 que depende de x. Entonces aquí
pues tenemos que determinar cuánto vale C1 y cuánto vale C2 de Y y de X respectivamente para que se dé esta igualdad. Y creo que lo más obvio o la respuesta más inmediata, en realidad nosotros podemos escoger a C1 y a C2 de muchas maneras, pero pues ¿por qué no escoger la más sencilla? Me parece a mí obvio que C2 de X igual a X y C1 de Y igual a 0 jala. Entonces, si nosotros tenemos esto, nosotros ya tenemos que, tomando nosotros a estas constantes, nosotros tenemos que esta y esta son iguales, y entonces f pues va a ser igual a esa cosa o a esa cosa, que ya quedamos que son lo mismo. Entonces, como tenemos que C1 de Y es 0, pues voy a tomar que el C1 de Y es simplemente 0, y ya nada más me quedo con esta parte. Entonces vamos a tener que nuestra f de xy es igual a 2x cuadrada y al cubo más 3x y cuadrada más x. Y entonces nuestra solución va a ser 2x cuadrada y al cubo más 3x y cuadrada más x igual a constante. Entonces esta ya es nuestra solución de la ecuación diferencial. Y claro, si nosotros quisiéramos tener todo en términos de x, por ejemplo, pues podemos despejar a x y poner a x en términos de y, o viceversa. Posiblemente uno podría despejar aquí a y y poner a y en términos de x, y así obtener la solución de esa manera. Nada más déjenme decirles que si ustedes quieren comprobar que su ecuación, que su f sí está bien resuelta, pues ustedes pueden derivar a f con respecto a x, y entonces ¿qué nos da? Pues esto es 2 y baja un 2x y al cubo más 3, la x simplemente desaparece y esta x se vuelve un 1, o sea, esto es 4x y al cubo más 3y cuadrada más 1. Y pues esto es igual a la m, ¿verdad? Donde la tengo, a esta m de aquí, 4x y al cubo 3y cuadrada más 1. Entonces esto debe ser igual a la m, y si ustedes derivan a la f con respecto a y, entonces eso da 2x cuadrada, y aquí bajaría 3y cuadrada más 3x, y aquí bajaría el 2y, y aquí la x pues es constante para la y, así que esa se anula, y entonces tenemos 2 por 3, 6x cuadrada y cuadrada más 6xy, que por supuesto es igual a nuestra n. Entonces, pues así ya comprobamos que en efecto esta función f es la solución que estamos buscando, o tenerla así igualada a la constante. Bueno, vamos entonces ahora sí a lo del factor integrante o factor de integración. A ver, la idea es que si nosotros tenemos a nuestra ecuación de este tipo y nosotros decimos, pues la voy a resolver con el método de la ecuación exacta, entonces yo digo, bueno, primero voy a comprobar la derivada de m con respecto a y entonces pues me sale algo, y hago la derivada de n con respecto a x y chin, me salen diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo digo, pues entonces esto no lo puedo resolver de la misma manera. Sin embargo, hay una manera de darle la vuelta a esta. Supongamos que nosotros generamos a una función f de x y de y, que nosotros la multiplicamos por esta ecuación, y entonces nosotros obtenemos f de x y de y, m xy de x más f de xy por n de xy de y igual a, pues si nosotros multiplicamos f, para que se conserve la igualdad necesitamos multiplicar de los dos lados, pero lo que sea por 0 es 0, entonces esto es igual a 0. Entonces esta ecuación de aquí es equivalente a la ecuación original, nada más que ahora nosotros tenemos a una función diferente porque multiplicamos por algo, entonces eso se cambió. Por eso se llama factor, porque un factor es algo que multiplicas, y pues casualmente la f queda bien para el nombre de factor, ¿verdad? Entonces esta se transforma en una nueva función que le voy a poner m gorrito de x, y de y esta de aquí se convierte en una nueva función que le voy a poner ñ de x, y de y igual a 0. Entonces la función m gorrito es la función que se obtiene al multiplicar estas dos, y la ñ es la función que se obtiene al multiplicar estas dos. Es broma, en realidad es n gorrito, pero bueno, y entonces obtenemos una nueva ecuación
que es equivalente a la original porque solamente multiplicamos por algo, pero se preserva la igualdad. Sin embargo, nuestra intención o nuestra idea sería que al multiplicar este factor integrante, este factor especial aquí, nosotros ya obtenemos que la parcial de m con respecto a y sea igual a la parcial de ñ con respecto a x. Es decir, nuestra ecuación diferencial, que no era exacta, al multiplicarla por este factor la volvimos exacta. Y eso es algo que se puede hacer, y eso es relativamente común que se pueda. No siempre se puede, y incluso cuando se puede, a veces no es tan fácil encontrar al factor integrante. Sin embargo, va a haber varios casos en los que se va a poder, y a nuestro método de las ecuaciones exactas le va a dar más vida y más riqueza, porque entonces van a haber más ecuaciones que podemos resolver con ese método, solamente agregando un paso extra. Entonces, lo primero que tenemos en una ecuación es checar si es exacta o no, y si no es exacta, podemos nosotros entonces intentar con lo del factor integrante. Pero ¿cómo hacemos para que el factor integrante, o para encontrar al factor integrante? Bueno, la verdad es que si el factor integrante debe depender tanto de x como de y, el método es relativamente complicado, y por lo general no lo enseñan en un curso básico, y por básico me refiero como a un curso de licenciatura, pero un primer curso de licenciatura de ecuaciones diferenciales. Pero lo más común va a ser que nosotros supongamos qué pasa si f solo depende de una variable. Por ejemplo, f igual a f de x, o f es f simplemente de y. Es decir, nosotros no tenemos que f depende tanto de x como de y, sino que solamente depende de x o solamente depende de y. Entonces vamos a preguntarnos cómo debe ser el factor integrante si tenemos alguno de estos casos. Entonces, a ver, primero vamos a ver qué onda con el caso f de x. En el caso f de x, pues nosotros tendríamos que m gorrito va a ser f de x por m de x, y. Y tendríamos que ñ va a ser f de x por n de x, y. Entonces, eso es lo que obtendríamos si nosotros multiplicamos aquí la f. La f ya no estamos suponiendo que depende tanto de x como de y, sino solamente de x, para simplificarnos un poco la vida, a ver qué condiciones son necesarias para que eso funcione. Entonces, lo que nosotros estamos buscando, nuestra intención primordial al multiplicar esta f, es que se cumpla la ecuación de las derivadas cruzadas, para que nuestra ecuación sea exacta y entonces ya podamos usar el método anterior. Entonces, nosotros queremos tener esa igualdad. Si nosotros derivamos la parcial de m con respecto a y, de m gorrito, perdón, pues esto nos da f de x. Como f es simplemente constante con respecto a y, entonces sale tal cual. F de x solo depende de x, entonces es constante para y, entonces no la derivamos, y tenemos a la parcial de m con respecto a y. Esta sí depende de y, entonces pues sí tenemos aquí a su parcial. Y si nosotros hacemos la derivada de ñ con respecto a x, esto es, pues usando la regla del producto, es la derivada de f con respecto a x por n más la f por la derivada de n. Entonces, si nosotros tenemos que estas dos cosas deben ser iguales, entonces nosotros tendríamos que f por la parcial de m con respecto a y debe ser igual a la parcial de f con respecto a x, n, más f por la parcial de n con respecto a x. Y entonces lo que queremos hacer es despejar a la f. Déjenme escribir esto para simplificar un poco la notación, como que la parcial de m con respecto a y la voy a escribir como m sub y. La parcial de f con respecto a x, que en realidad esta no es una derivada parcial, esta es una derivada total porque la f solo depende de la x. Entonces esto es la derivada de f, y lo voy a escribir como f' porque simplemente es su derivada. Y la parcial de n con respecto a x la voy a escribir como n sub x. Y análogamente para el rato voy a escribir m sub x a la parcial de m con respecto a x, n sub y a la parcial de n con respecto a y, y así. Entonces esto nos da f por my igual a la derivada de f por n más f por n sub x.
Entonces eso se ve ya bastante más manejable. De hecho, nosotros podemos despejar a esta ecuación de aquí y bueno, tenemos otra ecuación diferencial. Técnicamente esta es una ecuación que depende de f. Entonces es como una ecuación adentro de una ecuación, un poco confuso, lo sé, pero no es muy difícil de despejar. Simplemente nosotros pasamos para acá pasamos restando a la parte con la n de x, entonces queda my menos nx, todo eso multiplicado por f, igual a f' de n, y entonces nosotros tenemos que f' entre f es igual a my menos nx dividido entre n. Entonces simplemente la n la pasé dividiendo y la f la pasé dividiendo, y entonces obtenemos esto. Ahora, si nosotros queremos deshacernos de la f', nosotros podemos integrar de los dos lados con respecto a x. Entonces, si yo integro de los dos lados con respecto a x, obtengo que la integral de f', o sea, f' es la derivada de f con respecto a x entre f de x, esto es igual a la integral de my menos nx dividido entre n de x. Ahora, esta de aquí, si nosotros usamos el teorema de cambio de variable, o como a veces lo pensamos es que cancelamos a la dx con la dx, claro que realmente es el teorema de cambio de variable, nada más que esa es la mnemotecnia. Nosotros obtenemos que esto es la integral de 1 entre f de f, y pues esto es logaritmo natural de f. Mientras que de este lado pues tenemos simplemente esta integral. Entonces este cociente de aquí, algunos le ponen u, pero pues igual para no hacer más bolas no es necesario agregar más letras. Entonces si el logaritmo natural de f es igual a esta integral de aquí, entonces nosotros tenemos que f, nosotros sacamos la exponencial de los dos lados y entonces de esa manera cancelamos al logaritmo natural. Entonces tenemos que f de x es igual a e elevado a la, bueno, déjeme ponerle exp de la integral de my menos nx dividido entre n de x. Entonces hay que hacer ahí una integralilla y por eso yo creo que se llama factor integrante, porque hay que integrar, pero así queda la fórmula. Pero ¿cómo sé yo que yo puedo hacer esto de esta manera? ¿Cómo sé yo que realmente al hacer este procedimiento me va a quedar bien? Pues la respuesta es que esto tiene que ser una función de x. Con exp me refiero yo, por supuesto, a que exp es e elevado a la x, ¿verdad? Nada más que pues lo pongo así para no tener que poner todo aquí en chiquito. Entonces así. Pues esto tiene que ser una función de x para que esto jale. Luego a algunos compañeros, cuando yo tomaba la clase de ecuaciones, les salía mal su solución y me decían: Cal, pero ¿por qué me salió mal? No entiendo. Yo decía, bueno, es que date cuenta de que tú hiciste esta función suponiendo que era una función de x, pero de este lado te quedó algo que tenía la y. Si tiene a la y, entonces no jala. Tiene que ser nada más de x. Ese es el error más común cuando se está haciendo este método. Entonces, la condición es que esto completito tiene que ser una función nada más de x. Pero para que esto completito sea función de x, esto de aquí adentro tiene que ser función de x. Y para que eso de adentro sea función de x, lo que estamos integrando tiene que ser solamente función de x. Entonces nosotros nos podemos dar rápido cuenta de si esto va a jalar o no, si nosotros vemos a la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x dividido entre n. Esto tiene que ser función de x. Si aparece una y ahí, entonces no les va a jalar y van a tener que intentar de otra manera. Entonces esto es lo más importante. Y bueno, ya que ustedes calculan a su factor integrante, ya lo pueden ustedes sustituir aquí, multiplicar, y entonces ustedes van a obtener a su m y a su ñ, m gorrito y ñ, y entonces ya van a tener ustedes esta ecuación y ya van a poder usar el método de la ecuación exacta que mencionamos anteriormente. Entonces ya sé que es un montón de pasos, pero pues ahorita hacemos algunos ejemplos y yo espero que quede un poquito más claro en caso de que no haya quedado suficientemente claro aún. Ahora, la pregunta es ¿qué pasa si nosotros tenemos, o qué tal que esto no se cumple? Entonces posiblemente nuestra f tenga que ser función de y.
Eso es una posibilidad, nunca tenemos que cerrarnos a la posibilidad de que puede que sea con X, pero puede que con X no jale, puede que tenga que ser con Y. De hecho puede que ninguna de las dos jalen, pero bueno, si están viendo este método en su clase, probablemente alguno de los dos jalará, ¿no? Pero entonces, en ese caso, nosotros tenemos que nuestra M gorrito, recuerden que es F multiplicada por M, y nuestra ñ es F multiplicada por N. Así de fácil, realmente no es muy fácil que se te olvide. Entonces, nosotros queremos que la parcial de M gorrito con respecto a Y, ¿verdad?, sea igual a la parcial de ñ con respecto a X, la prueba de las derivadas cruzadas. Entonces, la parcial de M gorrito con respecto a Y va a ser, como ahora F sí depende de Y, tenemos que hacer la regla de la cadena aquí. Entonces nosotros tenemos que esto es la derivada de F. Claro que ahora con la derivada de F me estoy refiriendo a la derivada de F con respecto a Y, porque solo depende de Y nuestra función F. Pero entonces es la derivada de F por M más F por la derivada de M con respecto a Y, ¿verdad? Es simplemente la regla del producto o regla de Leibniz. Y la parcial de ñ con respecto a X es, pues ahora F no depende de la X. Por lo tanto, F es constante con respecto a X, entonces simplemente sale y esto es N sub X, la derivada parcial de N con respecto a X. Si queremos que estas sean iguales, entonces nosotros tenemos que la derivada de F por M más F por MY tiene que ser igual a F por NX. Y entonces, haciendo un proceso similar al anterior, nosotros tenemos que F'M tiene que ser igual a F por NX menos MY. Y entonces, si pasamos nosotros dividiendo a las cosas correspondientes, obtenemos que F' sobre F es igual a NX menos MY dividido entre M. Y ahora sigue la parte de integrar de los dos lados. Y ahora vamos a integrar con respecto a Y, porque en este caso F' es la derivada de F con respecto a Y. Y eso dividido entre F de Y tiene que ser igual, o es igual a la integral de NX menos MY dividido entre M de Y. Entonces ahora la derivada es con respecto a Y. De este lado nuevamente, usando la regla de la cadena, esto es igual a, la regla de sustitución de variables, esto es igual a df sobre f, o sea, esto es igual a logaritmo natural de f. Claro, sería más constante, pero en realidad la constante vamos a dejar que se la lleve la integral de este lado. Entonces, como de todas formas va a tener una constante, con que sea para una de las integrales va a ser suficiente. Y esto va a ser igual entonces a esta integral. Y pues si nosotros despejamos aquí, pues vamos a obtener algo análogo al anterior, que es que f es igual a la exponencial, o sea, e elevado a la integral de nx menos my dividido entre m de y. Y en esta ocasión f es f de y, o sea, f solo depende de y, por lo tanto todo lo de este lado solo debe depender de y, solo debe aparecer la y, por lo tanto esta integral solo debe depender de y, por lo tanto lo que está dentro del integrando solo debe depender de y, solo es una función que solo depende de y. Entonces la condición que vamos a tener en esta ocasión es que nx menos my dividido entre m sea función de y. Entonces tenemos esa condición. Si nosotros queremos que f sea que dependa de y, o si nosotros si se cumple esta condición, entonces vamos a tener que f puede depender de y, y aquí tenemos la condición para que f pueda depender de x. Entonces déjenme ponerlas las dos en un cuadro para utilizarlas en un momento en un par de ejercicios. Una observación es que si notan ustedes, este factor de aquí arriba o el numerador del cociente son iguales excepto por un signo. Este es igual a este, pero tiene el signo al revés, entonces este es menos este. Y abajo tiene el de la f de y tiene a la m y el de la f de x tiene a la n, entonces como que se voltean. Sin embargo, si nosotros calculamos a nx menos my y nosotros nos damos cuenta de que al dividirlo entre m
nos queda en función de y, pues ya la hicimos. Pero si eso no jala, al dividirlo entre n, si nos queda función de x, ya la hicimos. Entonces, lo más conveniente va a ser calcular nx menos my y nx menos my. Y si eso da 0, significa que nx es igual a my. Y entonces ya la hicimos. Esta ya es la prueba de las derivadas cruzadas. Pero si no, entonces nosotros fijarnos si al dividir entre m o al dividir entre n queda respectivamente como función de y o como función de x. Puede que quede constante y eso también va a estar bien. Eso también se considera función que solamente depende de una variable. De hecho, mejor aún, depende de 0 variables. Entonces la integral va a ser muy fácil. Entonces, calcular n de x y o sea, la derivada de n con respecto a x y la derivada de m con respecto a y va a ser crucial. Siempre lo vamos a tener que hacer para este tipo de ecuaciones diferenciales, de hecho. Entonces, a ver, aquí les tengo un ejemplo. Les tengo un par de ejemplos, vamos a hacer unos cuantos. El primer ejemplo dice así: esto es 1 más y de x más 1 menos x de y igual a 0. Entonces, por supuesto, nuestro 1 más y va a ser nuestra m y nuestro 1 menos x va a ser nuestra n. Entonces, calculamos primero la parcial de n con respecto a x. Y entonces esto nos da pues 1 menos, el 1 se deriva, da 0, menos la derivada de x es 1, entonces da menos 1. Y luego si nosotros calculamos la derivada de m con respecto a y para hacer la prueba de las derivadas cruzadas, esto nos da 0, el 1 se deriva, se cancela y la y da 1, y entonces esto da 1. Por lo tanto, la parcial de m con respecto a y no es igual a la parcial de n con respecto a x, entonces no es exacta. Por lo tanto, necesitamos un factor integrante. Ahora, hay dos factores de integrantes que podemos hacer, el que depende de la x o el que depende de la y. Entonces, para probar eso, checamos nosotros nuestra condición. Si nosotros tenemos que calculemos nx menos my. Nx menos my es igual a menos 1 más menos 1, más bien menos 1, entonces esto es menos 2. Si nosotros dividimos eso, nx menos my, entre la m, entonces eso nos da menos 2 entre 1 más y. Entonces esta es una función que sí depende de y, por lo tanto sí podemos hacerlo como el factor integrante que depende de y. O si nosotros queremos calcular my menos nx entre n, pues esto nos daría, pues my menos nx es 2, porque el menos con el menos da más, y dividido entre 1 menos x. Por lo tanto, este queda como función que solamente depende de x, por lo tanto también lo podemos hacer como función de x. Entonces, pues podemos elegir la que a ustedes más les guste. ¿Qué tal si elegimos la que es como función de x? Ya que pues tiene el 2 positivo en vez de tenerlo negativo, y pues simplemente me parece un poco más cómodo. Entonces, para tener a nuestro factor de integración, simplemente calculamos f de x, y lo que dice la fórmula es que esta es la exponencial de la integral de esto de aquí, my menos nx entre n de x. Es decir, esto es la exponencial de la integral de 2 sobre 1 menos x de x. O sea, esto es la exponencial de menos 2 veces logaritmo natural de 1 menos x. Eso sería, este 2 lo sacamos y este menos se va a convertir en este menos que sale, y ya como queda 1 entre x menos 1, digamos, pues esto simplemente es con la integral de eso, es el logaritmo. De todas formas, pues ustedes pueden hacer la integral con más calma y lo comprueban. Entonces esto es e a la menos 2 por logaritmo natural de 1 menos x. Y normalmente aquí llevaría más constante, pero en realidad a la hora de integrar nosotros vamos a permitir que esa constante no ponerla, porque al final de que nosotros hacemos todo nuestro desarrollo de la ecuación diferencial, nos va a quedar la constante ahí al final, cuando nosotros hacemos que nuestra f de x, y, que es la función que estamos buscando, nos quede igual a una constante, entonces la constante de todas formas ahí va a aparecer, así que no es necesario ponerla ahorita. Ahorita podemos poner la función de la manera que nos parezca más cómoda, no necesitamos poner una constante ahorita. Entonces, pues usando
las propiedades de las exponenciales, esto es igual a 1 menos x elevado a la menos 2, o sea, 1 entre 1 menos x al cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros ahora, ya que ya sabemos cuál es nuestro factor de integración o nuestro factor integrante, entonces nosotros calculamos a nuestra nueva ecuación diferencial que nosotros vamos a querer resolver, pero que es equivalente a la original. O sea, nosotros tenemos a nuestra m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0, y entonces nosotros multiplicamos por nuestro factor integrante. En este caso, nosotros tenemos que nuestra ecuación es 1 más y de x más 1 menos x de y igual a 0. Entonces, a la hora de nosotros multiplicar a nuestro factor integrante, que nos salió 1 entre x menos 1 al cuadrado, o en realidad x menos 1 al cuadrado es lo mismo que 1 menos x al cuadrado, ¿verdad? Porque no importa si nosotros cambiamos el signo, si le ponemos un menos como está al cuadrado, da lo mismo y va a ser más cómodo ponerlo así para poderlo cancelar con este de aquí. Entonces nosotros multiplicamos por nuestro factor integrante y entonces nosotros obtenemos 1 más y dividido entre 1 menos x al cuadrado de x más 1 menos x dividido entre 1 menos x al cuadrado de y igual a 0. Entonces esto lo podemos simplificar como 1 más y entre 1 menos x al cuadrado de x más 1 entre 1 menos x de y igual a 0. Entonces esta sería nuestra nueva ecuación que queremos resolver y que es equivalente a nuestra ecuación original porque solamente multiplicamos una cosa. Esta va a ser nuestra nueva m, que le puse m gorrito, y esta va a ser nuestra nueva n, que le puse pues ñ. Y de hecho ya no haría falta comprobar que esto en efecto cumple la ecuación de las derivadas cruzadas, pero pues si ustedes quieren, por supuesto, pueden hacer la parcial de m gorrito con respecto a y, y esto por supuesto va a dar, pues todo esto es constante para la y, entonces solamente va a quedar 1 entre 1 menos x al cuadrado, ¿verdad? El 1 se va y la parte de la y, pues la y simplemente se hace 1, y luego la parcial de ñ con respecto a x, esto sería 1 menos x a la menos 1, entonces usando la regla de la cadena sería 1 menos x a la menos 2 y el menos 1 baja multiplicado por la derivada de lo de adentro, pero la derivada de lo de adentro como es nada más, bueno, el 1 se cancela y es menos x, entonces es menos 1, entonces menos con menos da más, y entonces 1 menos x al cuadrado es, a la menos 2, perdón, es 1 entre 1 menos x al cuadrado. Entonces sí dieron iguales, por lo tanto nuestra nueva ecuación ya quedó exacta. Entonces nosotros tendríamos que nuestra derivada de la f minúsculas con respecto a x sería la m gorrito, y la derivada de la f minúscula con respecto a y sería la ñ, ¿verdad? Siguiendo el mismo procedimiento que nosotros hicimos cuando era simplemente ya era exacta nuestra ecuación. Y entonces pues lo que tendríamos que hacer sería integrar a nuestra m gorrito con respecto a x, que sería la integral parcial que le decíamos. Entonces esto es la integral de 1 sobre 1 menos x al cuadrado parcial x, y entonces pues esto va a dar, aquí sale un menos de este menos de aquí cuando nosotros hiciéramos nuestro cambio de variable es menos, entonces esto es 1 menos x a la menos 2, entonces se le suma 1 a este y pasa dividiendo, y entonces el menos con el menos se va, y entonces esto es simplemente 1 entre 1 menos x, y por supuesto más nuestra constante 1 que depende solamente de y, perdón, aquí esto es 1 más y, ¿verdad? Yo debo tomar a mi m gorrito que está acá, me estaba yendo con la finta con pero afortunadamente no me complica mucho porque esto lo voy a poner como una nubecita nada más, porque lo único que tengo que hacer es agregar el más y aquí, y entonces ya queda lo mismo. Bueno, y además la f es la integral de nuestra n, que en este caso es ñ gorrito parcial de y, pero esa integral
es, ahora sí tenemos nada más 1 entre 1 menos x parcial de y, y entonces como esto no depende de y, pues simplemente se le multiplica una y, entonces esto da y sobre 1 menos x más nuestra constante 2 que depende solamente de x. Entonces nosotros tenemos que tener estas dos cosas igualadas para que sea igual a la f. Entonces esto va a ser 1 más y entre 1 menos x más nuestra constante 1 que depende de y igual a y entre 1 menos x más nuestra constante 2 que solo depende de x. Y de hecho esto va a ser más conveniente escribirlo como separarlo en dos fracciones, 1 entre 1 menos x más y entre 1 menos x más nuestra c1 que depende de y. Entonces esto es igual a esto. Por lo tanto nosotros podemos cancelar a nuestra y entre 1 menos x, cancelar a nuestra y entre 1 menos x, y entonces esto da 1 entre 1 menos x más la constante 1 que depende de y es igual a nuestra constante 2 que depende de x. Y entonces aquí nuevamente lo más fácil va a ser a nuestra constante 1 0, y entonces vamos a tener nosotros que nuestra constante 2 que depende de x es 1 entre 1 menos x. Como nosotros hicimos a nuestra constante 1 que depende de y igual a 0, pues lo más fácil va a ser tomar a f igual a esto, donde esto simplemente es 0. Por lo tanto, nuestra f de x, y va a ser igual a 1 más y entre 1 menos x. Y entonces nuestra solución de nuestra ecuación va a ser 1 más y entre 1 menos x igual a constante. Y entonces esta es nuestra solución. Una solución tan sencilla para tanto procedimiento tan complejo y largo que tuvimos que hacer y tantas integrales, pero pues así es esto de las ecuaciones diferenciales. A veces tenemos una cosa muy complicada que llega a una solución muy fácil, o una cosa que a priori se ve muy fácil y que llega a una solución muy complicada. A ver, vamos a hacer un ejemplo más, por no dejar. A ver, este ejemplo va a decir 2xy más y a la 4 de x más 3x cuadrada más 6xy cúbica de y igual a 0. Entonces, lo primero es nosotros identificamos a nuestra m y a nuestra n y calculamos nuestras derivadas parciales, my y n con respecto a x. Entonces, la derivada de m con respecto a y, lo voy a poner de otro colorcito, es 2x más 4y cúbica, y la derivada de n con respecto a x va a ser 3 por 2, 6x más 6y cúbica. Y entonces casi quedaron iguales, quedaron muy similares, pero no exactamente. Entonces pues vamos a hacer alguna resta, nx menos my por decir algo. Y entonces si nosotros hacemos esta resta, esto es 6 menos 2, 4x, y 6 menos 4 es más 2y cúbica. Entonces, si nosotros dividimos esto, chequemos bien nuestra fórmula, esto es nx menos my entre m. Entonces, pues vamos a checar. Si dividimos esto entre m, esto nos da 4x más 2y al cubo dividido entre 2xy más y a la cuarta. Es decir, si de aquí nosotros factorizamos un 2 veces 2x más y al cubo, y si de aquí nosotros factorizamos una y, esto es y veces 2x más y al cubo, entonces esto se cancela y nos queda 2 entre y. Bastante cómodo. Esto en efecto es una función que solo depende de y. Entonces, pues, ¿qué les parece si ahora usamos la fórmula del factor integrante que depende de y? Entonces, simplemente tenemos que hacer la exponencial de la integral de esto. Entonces, nuestro factor integrante f va a ser la exponencial de la integral de nx menos my sobre m de y, o sea, esto es la exponencial de la integral de 2 sobre y de y pues afortunadamente estos ejemplos son cosas fáciles, bonitas de integrar, entonces esto es la exponencial de 2 veces logaritmo natural de y, o sea, esto es e a la 2 veces logaritmo natural de y nuevamente usando propiedades del logaritmo y de la exponencial, pues este
esta y baja y este 2 se queda arriba, entonces es y cuadrada. Entonces nuestro factor integrante en esta ocasión es f de y igual a y cuadrada. Nosotros tenemos entonces a nuestra ecuación original, que es esta, y entonces pues nosotros multiplicamos por nuestro factor integrante, o sea, multiplicamos por y cuadrada y obtenemos nuestra nueva ecuación que dice 2xy al cubo más y sería sexta de x más 3x cuadrada y cuadrada más 6xy quinta de y igual a 0. Entonces ahora esta es nuestra m gorrito y esta es nuestra ñ. Y como les decía, no tenemos que comprobar que se cumple la condición de las derivadas cruzadas. Sin embargo, pues si quieren lo podemos hacer. De todas formas, no me parece que sea muy difícil. Entonces simplemente la derivada de esto, 2 por 3, 6xy cuadrada más 6y a la quinta. Y la derivada de esto con respecto a x es 2 por 3, 6xy cuadrada más, desaparece la x, 6y a la quinta. Entonces, si fueron iguales, entonces todo bien. Eso solamente es comprobación. Y ahora sí, calculamos a nuestra f. Recuerden que f es la integral de m gorrito parcial x, es decir, esto es la integral de 2xy al cubo más y sexta parcial x igual a 2 veces x cuadrada entre 2 es la integral y al cubo, todo eso se queda igual, más aquí simplemente se agrega x y a la sexta más la constante 1 que depende solamente de la y. Entonces esto es simplemente x cuadrada y cúbica más x y sexta más la constante que depende de la y. Y por otro lado la f también debe ser igual a la integral de la ñ parcial y, entonces aquí la tenemos. Esto es la integral de 3x cuadrada y cuadrada más 6x y quinta parcial y, entonces esto es 3x cuadrada y al cubo entre 3 más 6x y sexta entre 6 más una constante que solamente depende de x. Entonces esto es, el 3 se va con el 3, x cuadrada y cúbica más el 6 se va con el 6, x y sexta más una constante 2 que depende solamente de x. Entonces, nada más viendo la forma de esto y la forma de esto son igualitas, excepto por las constantes. Entonces, pues en ese momento lo más fácil es decir simplemente, pues hacemos las constantes igual a 0 y entonces esto es igual a esto, igual a la f. Entonces ya vamos a tener simplemente que nuestra f es igual a x cuadrada y cúbica más x y sexta. Y por lo tanto, bueno, esta es f de x, y. Entonces nuestra solución va a ser x cuadrada y cúbica más x y sexta igual a constante. Y así tenemos a nuestra solución final. Entonces, pues bueno, sé que esos ejemplos son nada más así de polinomios. Espero que no les pongan muchos ejercicios en los que tengan que integrar y hacer cosas raras con funciones que estén muy complicadas. Pero esa es la idea de esto. Entonces, pues ya es bastante largo el capítulo, pero espero que les guste verlo y que aprendan mucho y que no hayan faltado ejemplos. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Entonces, hoy es el día de sugerencias, pues. Hoy es jueves, pero yo creo que en lo que lo edito y lo subo va a estar subido hasta mañana. Entonces digamos que los viernes son los días de sugerencias. Así que déjame por favor sugerencias y peticiones de cosas que quieran que explique el siguiente viernes. Y pues la que más se repita, la que más me digan, la que más me guste también, la voy a escoger para hacer la explicación de eso el siguiente viernes. Y pues traten de que sea alguna cosa en específica. Así de, ¿podrías explicar este tema? O no explicarlo, sino hacer ejemplos de esta técnica en específico, de esta cosa en específico. Y pues ahí escogeré y el siguiente viernes lo haré, porque pues las clases, las series, pues esas son un poco más complicadas, no lo podría hacer en un solo día. De esas también pídanme, pero esas van a ser después en algún momento en el que tenga chance. Entonces déjame todas tus sugerencias por favor abajo de lo que quieres que explique el siguiente viernes y
También ya tengo Instagram y pues está el grupo de Facebook, que a mí se me hace que lo voy a poner en ese cuadrito gris que está abajo de mí. Ahí ya seguramente lo vieron, que normalmente no tiene nada, y pues para llenarlo con algo, ¿no? De todas formas, el link para el Insta y para el Face van a estar en la descripción del video, pero por lo pronto, si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más de matemáticas y otras cosas, y nos vemos en el siguiente. Adiós.